Pero joder, cuando marché encima de pagarme el viaje solo, luego llegué a Hendaya y nos metieron en un autobús a todos. Venían grupos organizados, gente que había salido de campos, mujeres que venían de refugios que habían estado. Nos meten en un autobús, pasamos la frontera y allí encerrados en el autobús. Y de repente se asoma un guardia civil y me llama a mí. Ángel L. Jabarrieta. Me quedé pasado, dije, aquí hay algo. Y todos los demás, ninguno dijo ni palabra. Se oía una mosca, se oía un silencio. Bajo del autobús, le presento los papeles, tenía autorización para irme hasta casa, firmado por el presidente de la Cruz Roja, Marqués de Mayalde. Cómo había salido menor de edad, de Santander y eso. Todos los papeles aquellos no sirvieron para nada. Lo rompió delante mío. Me mandó ponerme contra una pared. Fueron bajando los demás, nos juntó a media docena y nos llevaron a Irún, allí en un andén de mercancías de la estación de Irún, allí en el cemento. Allí nos estuvieron durmiendo por la noche y otro día. Y el otro día a la mañana nos pusieron en fila, nos pusieron un cartel grande con el Cara al Sol y aprender a cantar el Cara al Sol. Estuvimos todo el día allí, cantando el Cara al Sol para irlo aprendiendo. Y de allí nos mandaron a Miranda de Ebro. Mi madre se esperaba que yo pasara directamente de la frontera a Bilbao, sí. Nos llevaron a Miranda de Ebro y de Miranda de Ebro, joder, vaya campito que había allí de concentración de Franco, madre de Dios. Y además ya con mal tiempo. Allí sí nos daban palos, nos veían allí y estábamos tomando el sol. No comías, tenías hambre, no tenías fuerzas y te acurrucabas al sol y estabas quietito con una manta. Pasaban 2 o 3 cabrones de ellos, pegaban con las varas en el suelo para vernos correr. La gozaban. Pegaban en el suelo para avisarte, para vernos correr, y luego salían corriendo detrás nuestro dándote palos. Y se entretenían así. De Miranda de Ebro estuvimos ahí un tiempo, nos mandaron a Reus, no mucho. ¿Y ahí en Miranda cómo os tenían? ¿Como presos o no? Presos, todos presos allí. Miranda de Ebro, todos presos. Ahí estuvo el hermano Félix también, 2 veces también estuve. Y de allí nos mandaron a Reus, formaron un batallón de trabajadores, ya de presos trabajadores, nos llamaban soldados trabajadores, con un gorro redondo como la cárcel, pero caqui, de uniforme de soldado, pero un gorro redondo, como los de la cárcel, como son los cocineros, pero más corto. Y los rombos que llevan los emblemas del arma, de si es de artillería o es de infantería en las solapas, nosotros no llevamos, nosotros teníamos un rombo negro en cada solapa, como no sé, como se dice, anatemizados o estigmatizados o algo de eso, ¿no? Rombos negros. Y ahí de Reus nos metieron en unos trenes, nos tuvieron 2 días y pico de viaje hasta llegar a Algeciras. Y... O sea que esa sería la peor parte, ¿no? De todo lo que has contado casi. Sí, ¿no? sí, ya, para mí la guerra fue fácil, lo único desagradable fue, lo duro fue la retirada de Argelés en Francia y todo eso, el campo ese de Argelés que fue muy duro, la guerra no, nosotros, o nos mataba una bomba o nos mataba un obús de un cañón, pero comías y tenías libertad, eras soldado y estabas luchando por lo que te gustaba. Pero aquí ya lo que había era sufrimiento. Lo que había ya era sufrimiento. Pero gracias que en el tren ese que nos llevaban... A Reus, has dicho. Sí, de Reus. Fíjate cómo estaría el asunto, que se conoce que les faltaba un tío para completar todo el batallón. Seguro que alguno dio dinero y le dieron la libertad.
Algunos le dieron la libertad y faltaba un tío para completar la lista. Y allí cuando tocaban para subir, bajar bandera, el himno nacional, las cornetas, los obreros que pasaban por la calle al lado, porque esto había sido un cuartel de caballería, y se tenían que parar y saludar brazo en alto y todo, aunque tuvieran prisa para ir a trabajar. Bueno, pues le faltaba un tío, ¿sabes qué hicieron? Pues una vez que tenían que subir la bandera a las 7 de la mañana, un tío que le engancharon, Lo metieron para adentro. que corrían para no levantar la mano, lo metieron dentro y se enteró su familia de que estaba en África ya con nosotros. Inconcebible, pero eran unos abusos de aquella época, porque había de ellos, ¿eh? Algunos, el jefe del cuartel igual le dieron dinero y le metieron a tela. El caso es que salimos de Reus, no sabíamos dónde íbamos hasta que llegamos allí. Allí todos los enchufados allí que había pues eran catalanes, claro. Estaban en Reus. Pero tú fíjate el caso. Los venían escoltando flechas negras, que eran italianos, pero estos eran españoles agregados a las unidades italianas. Y venía un cabo de flechas negras de Portugalete. Y con nosotros venía un hermano suyo preso. Es un poco duro, ¿no? Pero del día alegría y todo, claro, se vieron y todo eso. Y luego el hermano le explicó al cabo, que era cabo de flechas negras: oye, somos unos cuantos vascos, pero están repartidos por vagones. No, dice, joder, yo os junto. Y en cada sitio que había una parada, él indagaba. Y lo mismo que aquel cogió a aquel tío de fuera para meterlo y se enteró después la familia. Este le decía: a ver, vosotros dos, venid conmigo. Y cogía a dos vascos y los cambiaba. Acabamos todos los vascos en un mismo vagón. Aquel duró 2 o 3 días el viaje, pero ya estábamos, el grupo ya estábamos ya todo con la labor de ellos, del chico ese. Y sus compañeros, los flechas negras, porque los soldados no eran malos, eran como nosotros.